como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque nos recibes con tu amor y tu paz, Señor. Ahora te pedimos que bendigas a los que hoy pudimos llegar hasta tu casa, extiende esta bendición a nuestros hermanos que están en sus casas, Señor, imposibilitados de venir por distintas razones. Y que tu enseñanza sea para entre nosotros un cambio, nuestras vidas las transforme y las transmitamos a todos los no creyentes, Señor, para que sea, esta reunión que sea para todas las palabras que se den, sea para tu gloria y tu honor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy estuvimos hablando en la reunión en el estudio bíblico, una iglesia distinta. La iglesia es una iglesia verdadera, es aquella que obedece a todo lo que Dios ordena en su palabra. En otro versículo dice sin mancha y sin arrugas. O sea que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Debemos ser luz. Y en este día, juntos, lo vamos a poner de pie, así ya lo vamos haciendo. Lo mismo, unidos al Cristo Jesús, caminamos hacia un destino, el Señor es el camino, que nos lleva hacia la verdad eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando
sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Al sonar de su voz.
estamos humillados en tu presencia, Señor, elevando cada uno desde lo profundo de nuestro corazón una oración a ti, Señor. Tú has escuchado y has estado atento, Señor, a nuestra voz. Como leemos en tu palabra, sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, intercede por nosotros y aún nos da convicción de cómo y por qué debemos orar, Señor. A veces empezamos orando y de repente nos damos cuenta que, bueno, que en realidad debiéramos hacerlo de otra manera, ¿no? O debiéramos desear otra cosa. Y bueno, eso es el Espíritu Santo, Señor, que nos habla también en la oración y va reformulando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento de aún de aquello que creemos que necesitamos, nuestras intenciones para con los demás. Así que gracias, Señor, porque a través de la oración podemos tener esta comunión y este contacto contigo, Señor, en el cual te hablamos, en el cual nos respondes, Señor, en el cual estamos a la expectativa de tu obrar. Gracias, Señor, te alabamos, te honramos, te bendecimos por lo maravilloso que eres. Y Padre amado, dejamos ante ti cada una de las súplicas que hemos elevado en este momento de presencia. Señor, gracias por tu obrar, gracias porque eres fiel y misericordioso para con nosotros. Gracias porque lo eres también para nosotros como iglesia, Señor. Gracias porque este lugar sigue abriendo sus puertas para predicar tu palabra, para recibir a los niños, para recibir a los jóvenes, para recibir a los adultos, para recibir a los mayores. Señor, gracias porque tus brazos están abiertos, dispuestos y tiernos para recibirnos y también firmes para dirigirnos y corregirnos aún cuando es necesario. Gracias, Padre, porque nos das este lugar y este cuerpo, esta iglesia, Señor, a la cual pertenecemos, en la cual poder, Señor, estar en comunión, poder adorarte, poder también servirte. Señor, bendice nuestra iglesia, bendice el testimonio nuestro en el barrio, Señor, bendice que cada actividad que hacemos, que sea la que tú quieres que hagamos, de la manera que tú quieres, Señor, inspirándonos, unándonos, levantando a tus siervos entre nosotros para hacerla, Señor, para tu gloria. Señor, oramos por la semana que viene, el sábado, por la reunión que vamos a tener de Navidad. Señor, bendice a los hermanos de grupos separadores, bendice a los hermanos de la iglesia que se están preparando de alguna manera en particular para participar, y bendícenos a todos, Señor, para que podamos ser transmisores del mensaje que tú nos has dejado para compartir en esta fecha especial en que recordamos a nuestro Señor Jesucristo y su venida a este mundo. Señor, oramos por las personas que han de estar allí en el lugar escuchando, que no te conocen, para que puedan tener conciencia del verdadero mensaje de la Navidad. Oramos por el testimonio que hemos de dar, por el clima, bueno, todo, Señor, por las autorizaciones, todo lo dejamos en tus manos y nuestras vidas, Señor, para honrarte, servirte y glorificarte. Padre amado, vamos ahora a considerar tu palabra y, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Que no sea, en este caso, yo diciendo lo que a mí me parece, que no sea cada uno de mis hermanos escuchando lo que ellos les parece que quisieran escuchar o lo que agrada a su pensamiento, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y haciéndonos oír, Señor, tu palabra para bendecirnos, para edificarnos, Señor, para desafiarnos, en fin, para darnos todo aquello que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, pero bueno, su nombre era Agustín de Hipona. Hipona era la ciudad donde él fue obispo. Afirmó que el ser humano es incurablemente religioso. El ser humano es incurablemente religioso en el sentido de que cualquiera sea la época, cualquiera sea el lugar, cualquiera sea la cultura, cualquiera, las personas desarrollan una búsqueda hacia lo trascendente, hacia lo divino,
hacia lo espiritual, porque tienen noción de la existencia de eso. Tienen noción de la existencia de lo trascendente, de lo divino y de lo espiritual. Las distintas religiones y las distintas filosofías dan sus explicaciones y proponen sus soluciones a este fenómeno. ¿Qué fenómeno? A este fenómeno de que el ser humano es incurablemente religioso. Busca hacia lo espiritual, hacia lo trascendental, ¿no? Entonces, las religiones, las filosofías aportan y presentan, como decía recién, sus explicaciones, sus soluciones a este fenómeno de la búsqueda espiritual. Más allá de lo interesante que pueda ser culturalmente hablando, conocer esas explicaciones de las distintas religiones y demás, afirmamos con la Biblia en la mano que esa búsqueda es consecuencia y parte del diseño de Dios al crear al ser humano. Como dice allí en la creación, ¿no? Génesis 1, versículos 26 y 27, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la de él, ¿no? ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esa es la explicación. La explicación que nos da Dios, nos da la Biblia, es que Dios nos creó de manera tal que nos hizo seres semejantes a Él, a su imagen. Y Dios es espíritu. Entonces, puso en nosotros también un ser espiritual que es el que promueve todo esto. Por eso es que el ser humano es incurablemente religioso. Por eso es que venera a los más diversos objetos de su devoción y adoración, cualesquiera que sean y cualquiera sea el nombre que les pongan. Algunos adoran a seres invisibles, otros adoran a objetos inanimados, la montaña, la piedra, el sol, la luna. Otros adoran a seres vivientes de los más diversos tipos, animales, hasta plantas, otras personas, otros seres humanos, seres vivientes. Otros inventan a quien venerar, ¿no? También ocurre eso. Algunos hasta lo hacen a su propio gusto. Están los que afirman también que no creen en nada, aunque luego contradicen su propia afirmación, pues en algo o en alguien creen, aunque más no sea en sí mismos. Y aquí, en este mejunje, en esta mezcolanza, y en esta realidad, empiezan a aparecer algunas cosas que yo quisiera señalar, algún inconveniente, podríamos decir incluso, ¿no? El primero y principal es que el ser trascendido, que somos los seres humanos somos seres espiritualmente trascendidos, somos afectados por esto. El ser humano, que es el ser trascendido, intenta satisfacer su necesidad y su búsqueda espiritual, inventando o adoptando a su propio parecer al ser trascendente, que pueda suplir esa necesidad y esa búsqueda. Entonces, cuando el trascendido trata de hacer a su gusto, conforme a su necesidad, al ser trascendente, entonces, bueno, ahí empiezan a aparecer los problemas que no son nuevos, vienen de vieja data, ¿no? Tan vieja como es la humanidad. Y surgen así las más diversas religiones, las más diversas filosofías, las técnicas espirituales, etcétera, 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 que tanto conocemos y están dando, no tanto conocemos, pero que escuchamos nombrar y sabemos que existen. Lo cual no es absolutamente para nada, como decía recién, para nada nuevo en la historia humana, y lo cual sigue en auge y en boga en nuestra sociedad actual. Una parte importante de la cual también presume y cacarea de que no cree en nada, como si eso fuera un gran mérito,
cuando en realidad lo que no quiere es creer en un ser como el Dios de la Biblia que le marca la cancha. Lo que la gran mayoría no es que no quiere creer en nada o no cree en nada, lo que no quiere es creer en un Dios como el Dios de la Biblia que, reitero, le marca la cancha. Ese tipo de búsqueda y generación de alternativas de índole espiritual o religiosas, si quieren que llamemos así, ya sea por ignorancia o por rebeldía, generan lo que en la Biblia se llama idolatría. Perdón, me queda un cortecito. ¿Vos pateaste la cámara? Fíjate, Roque. Vamos, fíjate los amigos. ¿Está bien? Bueno. Disculpen el interludio, hermanos. Retomo. Este tipo de búsqueda de las personas, estamos hablando de las personas en general, el ser humano común y corriente, cualquiera con el cual podemos encontrarnos a lo largo de la historia. Búsqueda, generación de alternativas de índole espiritual o religiosas, ya sea por ignorancia o por rebeldía, generan lo que en la Biblia se llama idolatría. Por ignorancia de Dios y de su palabra, o por rebeldía. La conocen, pero no les interesa, se rebelan. Esto no es para mí, es una pavada, Dios que se meta con los suyos, yo me quedo con lo mío, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia habla acerca de esto de la idolatría, es decir, generar otras alternativas dentro de la búsqueda espiritual. Le leo dos pasajes de los muchos que está lleno la Biblia de pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 10, versículos 3 al 5. Fíjense qué interesante. Dice Dios a través del profeta: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Está hablando de las costumbres extras, las costumbres espirituales, ¿no? De la búsqueda de las cosas espirituales. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Le doy un ejemplo. Porque van al bosque, cortan un leño, horas de manos de artífice con buril, es decir, el artífice va trabajando el leño, la madera, hacen un ídolo, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Bueno, una descripción de lo que hace mucha gente, ¿no? En Isaías capítulo 57, versículo 5, hay unas citas antes, dice, fíjense qué interesante: y si ustedes que se enfervorizan con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, la gente que se enfervoriza va detrás de los ídolos. Bueno, situaciones que menciona la Biblia y que vemos también en la actualidad. Pueblos reconocidos por la historia, por su trascendencia en la historia humana, como por ejemplo, para ir mucho más lejos, los romanos y los griegos, son pueblos que no escaparon de estas prácticas. El apóstol Pablo, en pleno siglo I después de Cristo, llega a la ciudad de Atenas y dice que quedó asombrado de cómo la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría por la gran cantidad de dioses que tenían. Y conocemos el capítulo 17 de ellos, donde Pablo relata que no les alcanzaba con todos los ídolos que tenían y todos los dioses y todas las cosas que veneraban, que hasta tenían el altar del Dios no conocido. ¿No? Por las dudas, si no conocían a alguno, bueno, tenían el altar al Dios no conocido. Si recordemos la historia, excepto punto muy brevemente hicimos, y si recordemos la geografía de nuestro mundo hoy en día, veremos que esta costumbre es algo permanente y que se repite en las sociedades y las personas. Esto de generarse, bueno, algo a quien adorar, a alguien a quien venerar, alguien que lo ayude a expresar la espiritualidad que cada uno tiene, ¿no? Las diversas religiones, las filosofías, las sectas de todo tipo, prácticas y enseñanzas espirituales de cualquier origen que van acaparando la atención de las personas por una razón simple. Ya lo había dicho San Agustín, el ser humano es incurablemente religioso. Y mucho antes que San Agustín, mucho más importante que San Agustín, ya lo había dicho Dios en su palabra. Que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, es decir, un ser espiritual que,
escúchenme, un ser espiritual que, así como en el aspecto físico debe cuidarse y debe alimentarse, todos los etcétera que quieran poner, así como en el aspecto mental y emocional debe cuidarse, instruirse, desarrollarse, así también en el aspecto espiritual, así como sentimos hambre, sentimos sed en nuestro cuerpo físicamente, así sentimos hambre y sed espiritual que buscamos saciar. Por eso siempre hubo, hay y habrá gente dispuesta a involucrarse en estas cuestiones, las cuestiones espirituales. Pero repito algo que ya dije. El ser humano venera a los más diversos objetos de su devoción y adoración, cualesquiera sean él o los nombres que le den. O no, piensen en las personas que ustedes conocen. A lo mejor hasta en su propia casa tienen alguno que están en este caso. Algunos adoran a seres invisibles, dijimos, repaso, ¿no? Lo que dice hace un momento. Algunos adoran a seres invisibles, nosotros adoramos a los seres invisibles. Otros adoran a objetos inanimados, otros a seres vivientes del reino animal o vegetal, otros inventan a quien venerar y hasta otros los diseñan a su gusto. Los diseñan a su gusto. Este va a ser mi Dios. A mí me gusta que sea así y pensar que sea de esta manera. Y el problema, y repito, lo último que dije antes, es que esto de que el ser trascendido, es decir, el ser humano, busca satisfacer su necesidad y su búsqueda de lo espiritual, inventando o adaptando a su propio parecer al ser trascendente que pueda suplir esa necesidad espiritual, es un gran problema. Y entonces aparece una oferta de carácter espiritual o religioso para todos los gustos y opiniones. ¿Es así o no es así? Hay una oferta de cuestiones espirituales y religiosas para todos los gustos. Y hoy en día el tema espiritual religioso se parece más a una cuestión de índole comercial, de oferta y de demanda, de quién presenta lo más lindo o lo más atractivo, aunque sea vacío e inútil para satisfacer la verdadera ansia espiritual de las personas, la que está en lo profundo, la donde se tratan las cuestiones importantes y de peso, no las superfluas y perecederas. Y terminan siendo ¿qué? Esa gran gama de ofertas espirituales y religiosas. ¿Saben qué terminan siendo? Parches para intentar reparar roturas profundas. Vieron que puede tener una ropa que se le hizo una rasgadura gigante, la arreglo con un parche. Terminan siendo un lavado de cara para una construcción en ruinas, construcción barra vida. Termina siendo maquillaje para tapar por un rato las arrugas. Termina siendo alegría fugaz para tapar las angustias que permanecen vivitas y coleando en el corazón. Ante esta realidad tan abrumadora, nosotros nos estamos planteando, en base a la palabra de Dios, del Dios con D mayúscula, no con D minúscula, no uno que nosotros hayamos inventado, sino el que nos creó a nosotros, nos estamos planteando ser una iglesia distinta. Esto lo estamos planteando, lo estamos charlando en la clase de la escuela dominical también. Una iglesia distinta. ¿Y qué es ser una iglesia distinta? ¿Por qué ser una iglesia distinta? ¿Cómo podemos ser una iglesia distinta? Pero antes de empezar a responder estas preguntas, pregunto dos cosas antes. ¿Reconocemos el llamado de Dios a ser una iglesia distinta? Porque si no, ¿para qué lo vamos a tratar? Nos damos cuenta de que Dios llama a su iglesia a ser distinta y nosotros somos su iglesia. Pensemos por nosotros, llama a cada una de sus iglesias de que forman su iglesia. Nosotros pensamos en nosotros. Nos damos cuenta, hermanos, de que Dios nos llama a ser una iglesia distinta. Y si nos damos cuenta, la otra parte de la pregunta,
¿sentimos la necesidad de serlo? Porque si la respuesta a estas últimas dos preguntas es que no, cierro la Biblia, oramos, cantamos una canción, no vamos a nuestra casa. Hermanos, tenemos que reconocer el llamado de Dios a ser una iglesia distinta y sentir la necesidad de lograrlo, de alcanzarlo, porque es el requerimiento y el llamado de Dios. Una iglesia distinta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo serlo? ¿Qué es ser una iglesia distinta? Bueno, denme un ratito para comentarlo. Una iglesia distinta porque tiene a un Dios distinto. Una iglesia distinta porque tiene a un Dios distinto. En realidad Él nos tiene a nosotros. Bueno, por eso, dejémoslo, es así. Pero en términos del planteo que estoy presentando, lo formulo de esta manera, que también es verdad. Podemos y tenemos que ser una iglesia distinta porque tenemos un Dios que es distinto a los dioses, inmensa gama de dioses que están dando vuelta por el mundo. Antes vimos el Salmo 96 y en ese Salmo 96 quiero basar lo que resta de la meditación. Abran su Biblia nuevamente, por favor, en el Salmo 96. Salmo 96, versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová son los hijos. El salmista reconoce a su alrededor lo mismo, exactamente lo mismo que venimos diciendo. Hay muchos dioses, dice el salmista, ¿no? Hay muchos dioses, o llamados dioses en el mundo. Pero hay una gran diferencia entre el Dios de la Biblia y todos los demás dioses. No hay ningún Dios que reúna de manera real y verdadera en sí mismo todos los atributos, toda la perfección. Hermanos, piensen en esto, nosotros conocemos al Señor. No hay ningún Dios que pretenda atribuirse ese título que reúna de manera real y verdadera en sí mismo todos los atributos, toda la perfección, el carácter, la personalidad, el vínculo con sus criaturas, como el Dios de la Biblia. ¿Qué otro pretendido Dios se presenta como nuestro Dios? Lo que ustedes conocen, o de los que hablan con otras personas, que tienen sus dioses, aunque no le llaman así. ¿Qué otro pretendido Dios se presenta como nuestro Dios? Un Dios vivo para los vivos y para la vida. Un Dios que nos busca, pero no para utilizarnos para su provecho, sino para tener una relación de amor. ¿Cuántos conocen que profesan una religión así y que tienen un Dios así? Un Dios que nos busca, pero no para sacarnos provecho, o para que algún Dios saque provecho de los que profesan ciertas creencias, sino para tener una relación de amor con nosotros. Un Dios que para no castigarnos por nuestros errores, asumió y pagó Él mismo el castigo, que era necesario para satisfacer su santidad. ¿Dónde encontramos eso, hermanos? Para no castigarnos, Él pagó el castigo de nuestros errores. Un Dios que se presenta como nuestro Padre, con todos los atributos soñados de un Padre, y perfecto, en perfección, sin falla. Un Dios que nos promete estar todos los días con su guía, con su inspiración, con su consuelo, con su fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos eso?
Un Dios que nunca ha renunciado a que las personas estemos con Él y nos ha preparado una eternidad. Un Dios al cual podemos acudir confiadamente en cualquier circunstancia porque siempre nos recibe. Un Dios que dejó su palabra escrita, que trasciende todo lo racionalmente humano que se nos ocurre. Y aquí está. Y es viva y eficaz. Y podría seguir hablando de este Dios, de mi Dios, de nuestro Dios. Cuán grande es Él, cantábamos hace un rato. Cuán grande es Él. Hermanos, podemos y debemos ser una iglesia distinta porque tenemos un Dios distinto. Este es mi Dios. Y es tu Dios. Es un Dios distinto, no hay ningún otro Dios ni nadie que pueda ser comparado con Él. Por eso el salmista comienza el salmo animando a cantar a Dios. Vayan mirándolo con su vista nomás, no lo voy a leer. Comienza animando a cantar a este Dios, a bendecir su nombre, a anunciar de día en día su salvación, sí, de día en día, cada día poder pensar y estar agradecidos por la salvación que nos ha dado, a proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos su maravilla. ¿Cómo no hacerlo si este es nuestro Dios? ¿Y dónde hay otro Dios? ¿Dónde conocen? Pónganse a hablar con cualquiera que profesa otra creencia, otra religión, otra filosofía. ¿Dónde encuentras? No lo hay, no existe. Aparte que son ídolos, pero no existe ningún Dios de ninguna religión que proponga lo que nuestro verdadero Dios nos propone de manera real en esta relación con Él. Tenemos un Dios distinto y debemos estar humildemente agradecidos, plenos y satisfechos de eso. Hermanos, sentir orgullo de que sea nuestro Dios, sentir orgullo de llevar su apellido, de ser portador de su gloria. Él no es un Dios más, no es uno más entre tantos en la vitrina para que cada cual elija. ¿Tiene la Biblia algo? No sabes que no. Mejor me voy con este. No es uno más de la vitrina, no es simplemente una opción más. Bueno, yo me niego a que presentemos el Evangelio como una opción más dentro de todas las opciones que hay. El Evangelio es la opción porque Dios es el Dios y Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. Él es, como dice acá el Salmo en el versículo 4, es temible sobre todos los dioses. Hay muchos dioses en el mundo, hay muchos dioses en el mundo. Bueno, el nuestro, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es temible sobre todos los dioses. ¿Por qué? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero este Dios, Jehová en su nombre del Antiguo Testamento, este Dios hizo los cielos. Todo en Él es digno de alabanza, todo en Él es magnífico. El poder y la gloria son la marca de su ser. Y de su presencia. No obstante todo lo dicho acerca de Dios, lo cual es absolutamente cierto porque así lo afirma en su palabra y nosotros podemos dar fe y testimonio de esto. Para que todo eso sea efectivo en la vida de alguien en particular, ese alguien en particular debe tener una actitud adecuada para con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dios es así. Pero para que sea efectivo para alguien, ese alguien debe tener una actitud adecuada para con Dios. Todo lo expresado es verdad, y es así y no cambiará. Pero para que me afecte a mí, o para que afecte a cualquiera, tiene que haber un correcto reconocimiento de este Dios. Lo que implica un correcto reconocimiento de uno mismo frente
y a Él. Por eso, sigue diciendo el salmista en los versículos 7 al 9, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, den a Jehová la gloria y el poder. Si no lo reconocen, de manera tal de poder darle toda la gloria y reconocerle todo el poder, no se puede hacer nada. Den a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. ¿Y saben cuál es la primera ofrenda que tenemos que entregar a Dios? Es la que vale. La otra, sin esta ofrenda, lo otro no vale nada. Y no todos están dispuestos. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, porque Dios es santo. Teman delante de Él, respétenlo, reconózcanlo toda la vida. Este Dios, como dijimos, hermanos, reitero la frase, este Dios nos marca la cancha. Y eso es lo que mucha gente no quiere, que Dios le marque la cancha. Dios nos marca la cancha, nos dice que hay límites, nos dice que hay autoridad, nos dice que hay condiciones, nos dice que hay reglas para estar dentro de la cancha. No nos obliga a estar dentro de la cancha, pero nos marca la cancha y nos dice, hay límites, hay autoridad, hay condiciones, hay reglas. También nos dice que hay bendición, que hay disfrute, que hay propósito, que hay camino, que hay destino de gloria. También nos lo dice. No nos obliga a estar dentro de la cancha, pero nos avisa que la cancha existe. En la cancha del Dios verdadero no hay cualquier Dios. En ella no valen todas las religiones y filosofías inventadas por el hombre. Y Jesús, en el Sermón del Monte, nos explica de qué se trata. Y a los que entran en la cancha de Dios los llama como bienaventurados. Bienaventurados los que, bienaventurados los que, bienaventurados los que. Un Dios real para una vida real. No caminos inventados por el ser humano, sino caminos diseñados por Dios. Y los que estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, como lo llamó Jesús en el Sermón del Monte, tenemos incontables bendiciones y beneficios. Miren, en Salmo 96, de vuelta la hojita, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Empieza a nombrar los beneficios, ¿no? El primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el alma. Él es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Un Dios real para una vida real. Tenemos incontables beneficios, tenemos incontables bendiciones y tenemos dos grandes responsabilidades. Dos grandes responsabilidades que el salmista menciona. La primera, vivir conforme a las leyes del reino. Vivir de acuerdo a las reglas que se exigen adentro de la cancha. ¿Cuáles son las condiciones del reino? O las leyes del reino, las dijimos. Reconocimiento del rey. Santidad. Adoren a Jehová, la hermosura de la santidad. Adoración. Y yo diría que esto de vivir conforme a las leyes del reino podemos resumirlo en la palabra testimonio. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? El testimonio de nuestra relación con Él. Y lo que tiene que ver con Él y para con los demás.
Esa es la primera responsabilidad, testimonio. La segunda responsabilidad que tenemos es dar a conocer a ese Dios y ese reino. Decir que existe, que es el Dios, porque todos los demás dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los ídolos. Dar a conocer ese Dios, dar a conocer ese reino para que otros puedan entrar en él. Y esto podremos llamarlo proclamación. Así que, hermanos, tenemos incontables, innumerables bendiciones y beneficios de pertenecer al reino de los cielos. Y tenemos dos grandes responsabilidades. Testimonio, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos de nuestra vida? Y proclamación, darlo a conocer. Primera Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Con este pasaje terminamos. Primera Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Partiendo de ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia distinta porque tiene un Dios distinto, que hace distintas a las personas que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Dice aquí, ¿no? Cuya fe en ese Dios se ha extendido a su alrededor y más allá, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, planteé al inicio 5 preguntas y termino planteándolas de vuelta. ¿Qué es ser una iglesia distinta? Tratamos de responder. ¿Por qué ser una iglesia distinta? Tratamos de responder. ¿Cómo podemos ser una iglesia distinta? Tratamos de responder. ¿Reconocemos el llamado de Dios a ser una iglesia distinta? Tratamos de responderlo, para que quede claro. Y la última era, ¿sentimos la necesidad y la disposición de lograrlo? Las 4 primeras las hemos respondido recién. La última debemos responderla ahora. ¿Sentimos la necesidad y la disposición de lograr ser una iglesia distinta que impacte en el mundo? Por nuestro testimonio personal, lo que hacemos con nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el cuerpo de Cristo, nuestro crecimiento en la fe, en el conocimiento de Él y de su palabra, y por la proclamación de su mensaje. Bueno, esta última debemos responderla ahora. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿No? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Sentimos la necesidad y la disposición de ser una iglesia distinta? Bueno, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? Que el Señor ilumine nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón para tomar la decisión correcta. Vamos a terminar cantando una canción. Les invito a que nos pongamos de pie. Somos buenos.
coronación santa, el sacerdocio dinámico, oh Dios. Somos pueblo adquirido por coronación santa, el sacerdocio dinámico, oh Dios. Para anunciar la victoria de aquel, venimos de tinieblas a luz. Para anunciar la victoria de aquel, venimos de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. ¿Lo cantamos una vez más? Somos pueblo adquirido por coronación santa, el sacerdocio dinámico, oh Dios. Somos pueblo adquirido por coronación santa, el sacerdocio dinámico, oh Dios. Para anunciar la victoria de aquel, venimos de tinieblas a luz. Para anunciar la victoria de aquel, venimos de tinieblas a luz. Admirable, somos hijos de luz. Bien, hermano, que el Señor nos bendiga en esto de ser una iglesia distinta, de ser personas distintas, porque tenemos un Dios que es distinto, que lo llevemos con nosotros en todo momento, en todo lugar. Que el Señor nos bendiga. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.